A veces la justicia tarda y mucho. Vamos a analizar hoy una de esas historias que tardó nada más y nada menos que 20 años en resolverse. Es la historia de una tragedia familiar, sí, pero que acabó por cambiar las reglas del juego para todos. Y el final de ese camino de 20 años, pues es este, el Tribunal Supremo. Aquí es donde todo culmina. Vamos a desgranar cómo un caso que empezó con un posible error médico acabó convirtiéndose en una auténtica lección magistral sobre justicia, sobre cómo intentar reparar lo que a primera vista parece, irreparable. Pero para entender por qué esta sentencia es tan importante, tenemos que ir al principio de todo. Tenemos que conocer a Valentina. Su historia es el epicentro de todo este viaje legal que, como decíamos, arranca en el año 2001. Y ojo a la cronología porque todo pasa increíblemente rápido. En solo 2 semanas, lo que parecía una simple fiebre se convierte en una emergencia de vida o muerte. El 6 de agosto de 2001. Esa es la fecha clave, el punto de no retorno. Un diagnóstico que llega tarde, una neumonía y un procedimiento médico que sencillamente sale rematadamente mal. El resultado es, el diagnóstico es demoledor. Encefalopatía hipóxico-isquémica. Suene muy técnico, ¿verdad? Pues es la forma médica de decir que hubo una lesión cerebral masiva por falta de oxígeno. 10 minutos. 10 minutos bastaron, fue el tiempo que su cerebro estuvo sin riego sanguíneo. Unos pocos minutos que literalmente lo cambiaron todo, para siempre. ¿Y las secuelas? Las secuelas son estas. Pero esto no es solo una lista, en un papel, en un informe médico. No, esto es, en realidad, el mapa de una vida completamente transformada, marcada por la dificultad. Y ese número final, 70,4% de pérdida de capacidad laboral, es que es una cifra brutal. Es el intento de ponerle un número a algo tan inmenso como es un futuro que ha sido arrebatado. Claro, con un daño tan claro, tan evidente, la familia hizo lo que cualquiera haría, buscar respuestas, buscar justicia, pero lo que encontraron, no fue justicia precisamente, fue un laberinto legal que duraría más de una década. A ver, pensemos en la espera. Años y años de papeleo, de abogados, de juzgados. ¿Para qué? 15 años después de que todo ocurriera, la respuesta sea un no rotundo. Y por si fuera poco, un año después, la apelación dice lo mismo. Otro no. Para la familia, en ese momento, aquello tuvo que parecer el final del camino, sin duda. ¿Y la justificación para ese no? Pues está, literalmente, que las pruebas aportadas no permiten inferir el daño reclamado. O sea, a pesar de tener toda la evidencia médica del mundo sobre la mesa, el tribunal dice que el daño no está probado. Es una afirmación que sinceramente cuesta muchísimo entender. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible, con una tetraplegia, con una discapacidad documentada del 70,4%, cómo puede un juez decir que el daño no se puede inferir? Es que parece absurdo. Pues bien, la clave no estaba en las pruebas, que eran clarísimas. La clave estaba en cómo la ley interpretaba, o mejor dicho, cómo no era capaz de interpretar lo que de verdad significa sufrir un daño de esta magnitud. Y justo ahí, cuando ya todo parecía perdido, el caso llega al Tribunal Supremo. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, un auténtico punto de inflexión. Y ojo, porque el Supremo no hace lo típico de corregir un par de cosas y devolver el caso para que lo vuelvan a mirar. No, hace algo mucho más potente, anula todo lo anterior, borrón y cuenta nueva, y dice, lo juzgamos nosotros, desde cero. Esto es algo súper excepcional, ¿eh? Solo se hacen casos que tienen el potencial de sentar un precedente, de cambiar las reglas. Lo que viene ahora no es solo una sentencia más, es, de verdad, una clase magistral de justicia. El tribunal se arremanga y se pone a definir con una claridad nunca vista qué es exactamente sufrir un daño y, sobre todo, cómo se debe reparar de forma justa. Y aquí está el concepto fundamental, reparación integral. Esa es la piedra angular de todo el argumento. La idea es que la justicia no debe buscar solo dar una compensación económica. No, el objetivo, al menos en teoría, es intentar, y digo intentar, devolver a la víctima la situación en la que estaba justo antes del daño. Es un ideal, claro, porque todos sabemos que hay cosas que no se pueden deshacer, pero ese es el norte. Y para poder acercarse a ese ideal, el tribunal se da cuenta de que tiene que hacer algo fundamental. Tiene que dejar de hablar de daño como si fuera una sola cosa. El gran error de los jueces anteriores fue meterlo todo en el mismo saco. Así que el Supremo dice, vale, vamos a desmontar este concepto. Vamos a analizarlo pieza por pieza. La primera pieza de este puzzle, el daño moral. Este es, por así decirlo, el sufrimiento que va por dentro, la angustia, el dolor, la tristeza, toda esa aflicción que se siente en lo más profundo, en el mundo emocional de la persona. Luego tenemos otra categoría que es importantísima, el daño a la vida de relación. Si el daño moral es cómo nos sentimos por dentro,
Este es cómo ese daño afecta a nuestra vida por fuera. Es la pérdida de la capacidad de disfrutar de las cosas, de salir con amigos, de tener hobbies, de hacer las actividades normales del día a día, en fin, de todo aquello que nos conecta con el mundo y nos da alegría. Y por último, la tercera pieza, que es clave, el daño a la salud. El tribunal los separa y lo trata como algo autónomo. Esto ya no es el sufrimiento emocional ni el no poder salir. Es el daño directo, el golpe a la integridad física y mental. La salud, dice el tribunal, es un bien en sí mismo y su pérdida debe ser reparada de forma independiente. Así que con estas tres categorías bien definidas, daño moral, daño a la vida de relación y daño a la salud, el Tribunal Supremo ya tenía las herramientas. Ya podía volver a mirar el caso de Valentina, pero esta vez con unas gafas completamente nuevas. Y ahora sí, estaba listo para dictar la sentencia final. La diferencia de visión es que es abismal. Donde los primeros jueces veían una nebulosa de pruebas que consideraban insuficientes, el Supremo ahora veía tres realidades, tres daños perfectamente diferenciados, claros y, sobre todo, probadísimos. Y es que se basó en hechos. Hechos como este número, 70,4%. Esto no es una suposición, no es una opinión, es un dato objetivo, de un informe pericial. Y el Supremo lo que hace es reconocer que esa cifra es mucho más que un porcentaje en un papel. Es la prueba irrefutable de un proyecto de vida que ha quedado hecho añicos. Y así es como al final se hizo justicia. La gran lección de este caso es que la clave no estaba en buscar más pruebas. Las pruebas siempre estuvieron ahí. La clave era tener un marco legal, unas gafas jurídicas lo suficientemente buenas para entender la realidad que esas pruebas estaban gritando. Al darle un nombre a cada tipo de daño, al separarlos, por fin se pudo ver la dimensión real de todo lo que se había perdido. Y este caso al final nos deja con una pregunta flotando en el aire. Porque sí, la ley habla de reparación integral. Pero, ¿se puede realmente reparar una vida que ha cambiado para siempre? La sentencia, obviamente, no le devolvió a Valentina la vida que habría tenido, eso es imposible. Pero sí hizo algo fundamental, le devolvió la dignidad. La dignidad de que se reconociera, al más alto nivel, la magnitud de todo lo que perdió. Y al hacerlo, se creó un precedente vital, para que ninguna otra familia tenga que pasar 20 años luchando para que se reconozca algo que era, desde el principio, evidente.